Vamos a comenzar La escuela sabática. para dar comienzo a la escuela sabática. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Padre Celestial que moras en las alturas del cielo, Señor, un grupo de tus hijos nos encontramos aquí reunidos a través de este medio que tú nos has proporcionado, Señor, para alabarte, bendecirte y darte toda la gloria y la honra a ti, el único Dios verdadero, Señor, en este tu santo sábado. Gracias, Padre, porque has permitido que nos levantemos con vida, sabiendo que el día de mañana no está prometido para nadie. Gracias, Padre amante y celestial. Gracias, Señor, porque nos das la salud, a pesar de que te sintamos, Señor, y las enfermedades nos agobien, Señor, nos levantamos para rendirte la gloria a ti. Bendice, Señor, a todos tus hijos en la redondez de la tierra, aquellos que ya se han congregado a adorarte y los que se congregarán más tarde. Perdona primeramente nuestra falta porque somos indignos de ti, somos pecadores, Señor. Somos carne, somos polvo y el pecado nos gana la batalla. Pero, Señor, tú has prometido la victoria. Tú nos has prometido esa victoria a través de tu muerte en la cruz del Calvario, Padre amado. Queremos, Señor, que bendigas a cada una de las personas que se encuentran aquí reunidas, a las familias que ellas representan, Señor, y que todo lo que hagamos aquí sea para gloria y honra de tu nombre. Pedimos la dirección del Espíritu Santo en este momento en que vamos a abrir las páginas sagradas de tu libro santo y en que estudiaremos esta lección de escuela sabática. No somos dignos de ti porque somos pecadores, Señor. No tenemos ningún mérito para hacer peticiones delante de ti. Reclamamos, Señor, la sangre de tu Hijo, Señor, y a ese sumo sacerdote que intercede por nosotros en el lugar santísimo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. hermanos, bienvenidos a esta lección de la escuela sabática que se llama Motivación y Preparación para la Misión. La hermana Pilar va a compartirnos el resumen del día sábado. Después continúa la hermana Isabel con el día domingo. Hermana Pilar, el tiempo es suyo. Vale, gracias. De nada. Pues mira qué título tiene: Motivación y Preparación para la Misión. Pues tenemos que estar motivados y no solo preparados, sino también motivados pues para la misión que tenemos de predicar el Evangelio. El versículo de memoria es corresponde a la lección del lunes, o sea, solo lo leeré y ya está. Estas son las palabras, está en Lucas 24:44. Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para la lección de hoy tenemos, el sábado, tenemos Filipenses 1, del 15 al 18. Y dice, Pablo escribió a los filipenses. Y Pablo escribió a los filipenses desde la cárcel, porque estaba preso en Roma. Y dice Pablo, es verdad que algunos predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo anuncian por amor, sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Otros anuncian a Cristo por rivalidad, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero ¿qué importa? Lo importante es que, por pretexto o por verdad, Cristo sea anunciado. Y esto me alegra y me seguirá alegrando. Esta versión está se entiende mejor que la que yo tengo en la Biblia. Pues yo no entendía por qué se predica con envidia y con contienda. Y me preguntaba, ¿cómo se puede predicar de esa manera? Y entonces
me fui al comentario bíblico a ver qué decía allí que nos podía aclarar allí en el comentario. Y el comentario dice, Pablo se refiere a dos clases de personas que proclaman el nombre del Salvador. Las primeras personas, los que lo hacían por sentir envidia de Pablo. Por lo visto es que sentían envidia de Pablo, de su predicación o de su persona o de que era muy importante. Y después los otros que predicaban, los que lo hacían por motivos correctos. Dice, no hay duda, esto sigue el comentario bíblico, no hay duda de que predicaban a Cristo, pero con el propósito de perjudicar a Pablo. Aunque los motivos de los predicadores puedan ser dudosos, el resultado puede ser una victoria para Cristo. Pablo no se dejaba alterar por sus adversarios. No, Pablo no se dejaba alterar porque sus adversarios fueran sus acérrimos enemigos. Podía regocijarse en el bien que Dios sacaba del mal, aunque ese bien fuera producido por sus adversarios. Cristo era el más importante del mundo. Dice el comentario. Después, volviendo a la lección, lo ideal es que nuestras motivaciones para predicar a Cristo, para alcanzar a otros, sean por amor por la verdad y por compartir lo más precioso que tenemos, a Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí es la lección. Bueno, y me gustaría saber qué piensan ustedes de estos versículos de Filipenses, de predicar con envidia, contiendas, y pues no sé, qué pueden decir ustedes de esto. Hay una manera, esta historia se repite hasta el día de hoy. Mucha gente necesita eso que se llama satisfacer el ego. Quieren ser el primero de la fila, quieren ser el primero de la atención, quieren ser el primero en todo. Y cuando no dan la talla porque hay alguien que está más capacitado, les provoca envidia. Lamentablemente, ¿no? Dentro del mundo cristiano, por eso hay predicadores que se autoproclaman pastores, ¿sí? Sí, ellos se autoproclaman pastores. Yo soy pastor. Y no son pastores. Ahora, ¿qué necesidad tiene de uno llamarse pastor o que le llamen pastor cuando no lo es, si lo que tiene que anunciar es a Cristo? ¿No? Es decir, el pastor, el laico, el predicador o la diaconisa o el cristiano tiene que predicar a Cristo. ¿Por qué quiero llamarte o que te llamen pastor? Creo que eso siempre fue así y seguirá hasta el fin. Creo que lo hacen porque no hay una conversión verdadera, sino que es una manera de, a veces digo, de satisfacer esa parte humana no convertida, ¿no? De la persona. Me ha tocado incluso hasta tener intercambio de palabras con personas así, que digo, pero si lo que tenemos que hacer es predicar a Cristo, ¿cuál es el tema de que exijas que yo te llame pastor? Cuando sé que no eres pastor, ¿no? Y como dice la lección, para la misión, para alcanzar a otros con las buenas nuevas, sean por amor o por verdad, y no por ambición egoísta, ni envidia ni contienda. Y otras personas, porque por eso, cuando un alma no está convertida, el yo prevalece. Cuando un alma, un hombre o una mujer, han conocido a Cristo, vuelven sumisos, se vuelven humildes,
se vuelven serviciales y Cristo está primero, o el interés del prójimo está primero, y no ellos. Yo quería agregar algo también a lo que dijo el hermano Gerardo. Lo que pasa es que los títulos y los pergaminos inflan mucho el ego de las personas. Entonces hay muchas personas que están en los caminos del Señor y bueno, entran siendo unas personas sencillas a la obra, pero a medida que avanzan y que van alcanzando, digamos que fama y dinero, ¿por qué no? Y estudios y títulos y todas estas cosas pues inflan mucho el ego que pierden el norte, que es la humildad, porque Jesús era un hombre humilde, él mismo lo dijo. Las zorras tienen donde guarecerse, pero el Hijo del Hombre no tiene donde en la cabeza. A él no le importaban esas cosas, él no vino por título, ni vino a instaurar un reino pasajero, terrenal, sino un reino celestial. Pero a veces así sucede, como decía el hermano. Sí, hermano. Sí, respecto a estos que contendían contra Pablo, hay un refrán español que dice: no hay mal que para bien no venga. Pero el mismo Pablo tiene una expresión, un escrito, que dice que todas las cosas son para bien de aquellos que buscan a Dios. Es decir, Pablo anunciaba a Cristo y esos enemigos, con toda su enemistad y lucha contra él, lo que hacían era ayudarle a que el Evangelio se extendiera mucho más y con más perfección. Para redondear esto, nosotros conocemos a una persona, hace poco me enteré, que me sorprendió, pero no tanto. Hay una persona muy conocida por nosotros que predica que Cristo viene en el 2031. Y él ya hoy se hace llamar el tercer Elías. Y quieren que lo llamen por el tercer Elías. Y su esposa o su compañera va a ser la obra que tenga que hacer al lado del tercer Elías. Muy versado en Elena de White, muy versado en las doctrinas adventistas y todo lo demás. Y en su momento él, recuerdo, hace años, habló sobre que el tercer Elías es hoy un tipo del que fue en su momento Elías el Tisbita y después Elías el Bautista. Acab era un rey personal, Elías también, pero hoy es un rey o un reino espiritual. Jezabel también es una figura espiritual. Y por ende, Elías también es una figura espiritual que representa a los que tuvieron el mismo valor, como Elías el Tisbita o Juan el Bautista, de enfrentarlos, ¿sí? Pero no, él quiere que lo llamen el tercer Elías. Fíjense ustedes, y adventistas, ¿eh? Ustedes saben a quién me refiero, ¿verdad? ¿No? Da igual. Exacto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el amor de Dios tiene que tocar todos los corazones que deban ser tocados. Y aquellos que no se sometan al amor de Dios y que no caigan a la roca caerá sobre ellos después. Okay. ¿Sí? Continuamos con la lección. Ahora le damos paso a la hermana Isabel. Hermanita Isabel, el tiempo es suyo para el día domingo, la lectura del Espíritu. Gracias, gracias. No, sí, ahora si este tipo se llama Elías, o se quiere presumir Elías. Elías era solo, Juan el Bautista era solo, no tenía mujer, no tenía... De todas maneras, son cosas de considerar, ¿no? Pero cuando uno está ciego, gracias a Dios tenemos la luz, tenemos la verdad. Así es. Dentro de los requisitos que nos habla esta semana, el título de hoy dice compartir la buena noticia. Y nos habla de una parábola donde el cual, no una parábola, una historia, cuando Jesús resucitó. Y no lo vamos a leer porque la historia la conocemos. Y nos hace una pregunta, dice, ¿cuál es la respuesta de las que lo oyeron hablar cuando
estas mujeres fueron y se presentaron a los discípulos hablando de este Cristo resucitado. Ellos enseguida, si queremos la lectura de Lucas 24:7, nos dice que ellos creyeron que era una locura. Ellos no creían. Si queremos leerlo, por favor. Lucas 24:7. El texto clave, digamos, del razonamiento, de la reflexión que haremos hoy. Lo leo, hermanita. Sí, gracias. Dice, versículo 7 del capítulo 24 de Lucas, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. No es ese texto. Cuando las mujeres se acercaron, los discípulos no le creyeron. Dijeron, no, es una locura lo que ustedes están hablando. Y lo que nos hace razonar es el texto que ellos entraron en incredulidad. Verso 11, que dice, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. Ok, perfecto, gracias. Sí. Sí, entonces vemos, ¿no? El doctor Lucas es uno de los más precisos a contar la historia de los discípulos y especialmente del maestro. Él cuenta necesariamente desde los mismos comienzos de cuando Jesús nació. Y cuando estas mujeres se acercaron al sepulcro, nos hace ver, ellas estaban caminando con las especias, estaban contentas de poder ir y encontrar este sepulcro todavía sellado. Pero con sorpresa la encontraron vacía. Y ellas quedaron perplejas, quedaron un poquito, no sabían qué hacer. Había una que se quedó allí llorando, pero las otras dos corrieron inmediatamente. Dice que la una se llamaba María y la otra se llamaba Juana. Ellas corrieron porque vieron dos hombres, ¿no? Pero estos hombres no eran los soldados estaban aparte y habían corrido donde querían ir primero donde Pilato y los entretuvieron los líderes, porque dijeron, no, tú no vas a contar lo que viste, lo escuchaste. Y los soldados tremaban. Me recuerdo cuando tengo mi problema, mi cuerpo tiembla. Entonces yo pienso que estos hombres así temblaban por el hecho de que no sabían qué cosa decir. Los jefes, los líderes, los pastores adventistas del séptimo día les sugerían mentir. Dijeron, ustedes tienen que decir que durmieron. Pero ahora, ¿qué hacemos? Si nosotros decimos que hemos dormido, nuestro gobernador nos va a matar. Y no sabían qué hacer. Pero más valió el perfume del dinero. Se dejaron comprar su conciencia por dinero. Pero regresemos a nuestra historia. Dice que esos dos hombres que estaban allí, que no eran otra cosa que los ángeles, tenían un aspecto resplandeciente, glorioso, iluminante, eran altos, eran preciosos. Ellos se quedaron porque tenían un mensaje y le recordaron cada una de las palabras de Jesús. Entonces dice que ellos tenían un mensaje, ¿no? Un mensaje de recordarles lo que Jesús les había dicho, que tenían que esperarlo y para verlo a Galilea. Pero las mujeres no sabían, estaban contentas de gloria y quisieron correr a donde sus discípulos, donde sus hermanos. Y ellas compartieron lo que habían descubierto. Lo que aquí nos habla es que estas personas, estas mujeres tuvieron una experiencia increíble. Entonces nos habla de que ellas estaban eufóricas, la experiencia que tuvieron. No quisieron creerles. Y cuando llegaron a donde estaban los discípulos, ellos tuvieron la duda. Esto nos quiere hacer reflexionar, que estas personas, los hermanos, los discípulos, estaban con la duda de que no podían creer lo que les decían. Y Pedro fue el primero en correr para ver si lo que decían estas mujeres era verdad. Y Pedro, lo que nos hace reflexionar es que no vivió la misma experiencia que las mujeres. Porque las mujeres no vieron el cuerpo de Jesús, vieron solamente la tumba vacía. Y entonces, a diferencia de estas mujeres, Pedro le tocó creer más tarde
porque ellas le llevaron esta buena noticia donde difundió esperanza, la esperanza de gloria. Y quien tuvo una experiencia mucho más hermosa, digamos, fue María Magdalena, porque ella se quedó allí llorando y le dijo, ¿dónde tú has puesto el cuerpo de mi maestro? ¿Dónde? Pero nos sugiere la señora de White que nosotros necesitamos una experiencia personal con Dios y si queremos creer en eso que Jesús pasó, en esa muerte, en esa resurrección. Y entonces, cuando nosotros aquí podamos tener dentro de nosotros, podemos contar y queremos decirlos a otros, si lo amamos verdaderamente. Porque si no lo tenemos, no podemos decir a los otros, ¿verdad? Después de la resurrección, convenció a los discípulos Jesús cuando ya se hizo presente. Y en esa ocasión solamente estaban 11. Y habló de su amor. Y dijo, no se olviden de todo lo que nosotros caminamos cuando las lecciones. Tenemos a un Salvador vivo ahora. Y entonces dice que Jesús rompió las ligaduras de la incredulidad de Pedro. Rompió las ligaduras de la muerte y rompió las ligaduras de la tumba. El mismo amor que cuando caminó le dijo que los acompañaría hasta el último de sus días. Hoy, uno como María, no sabemos a dónde está Jesús, pero hagamos como esas otras mujeres que corrieron a dar ese mensaje. Quiero dar solamente lectura a un texto del Espíritu de Profecía porque nos encierra más el mensaje. Debemos considerar cada uno de estos pasos porque es para nuestros días. La experiencia que pasaron en esa ocasión los discípulos y las mujeres, nosotros también tenemos que pasar. En la noche estaban los soldados. La noche representa las tinieblas espirituales que nosotros estamos rodeados. Los soldados vigilaban. Habían ángeles invisibles, tenemos ángeles invisibles buenos y también malignos. Cada uno de los propósitos que debemos tener es anunciar el retorno. Y si tenemos la luz que va a dispersar las tinieblas, ahuyentarán despavoridos los ángeles malignos. En este libro del Espíritu de Profecía nos habla de una fascinante victoria que obtuvo Jesús sobre la muerte, porque el triunfo infernal dura poco. Si cumplimos nuestro cometido, sostengamos delante de todos, Jesús ha resucitado. Y digamos, como los que salieron con Jesús en el sepulcro, con él fuimos resucitados. Debemos hablar, acepten o lo rechacen. Amén. Y mientras se hace viral su regreso, también circulará la mentira. Debemos pensar en esto que siempre nos acompañará. Que el Señor nos bendiga. Hagamos nuestro cometido, anunciar el retorno de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ir resumiendo un poco porque el tiempo... Pido perdón. No, tranquila, hermana. Ahora yo continúo con el día lunes 6 de noviembre. Después continúa la hermana Pino con el día martes 7. Y después viene la hermana Iris. Y después sigue la hermana María Lourdes y cierra la hermana Mercedes. Bueno, el día lunes 6 de noviembre, la lección se llama Un fundamento profético. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 24, del versículo 36 al 44, y leemos aquí. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel.
Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder desde lo alto. Amén. Aquí la lección nos dice que Jesús no se limitó solamente a mostrarle las cicatrices a ellos, a comer pescado delante de los discípulos, Él los llevó a la palabra y les mostró el fundamento profético de su obra y su ministerio. Así nosotros hoy en día tenemos que ir a la palabra y tenemos también que ser obedientes. Jesús sabía que para consolidar la experiencia de los discípulos, ellos necesitaban comprender por qué había tenido que morir y qué significaba su resurrección. Necesitaban cambiar su cosmovisión de un reino político y terrenal a la gran solución al pecado y la victoria de Cristo sobre la muerte. Todos ellos, desde Judas, que entró con esas ideas en la cabeza, ellos querían que Dios y que Jesús, y eso era lo que pensaban, desde Herodes. Cuando a Herodes los reyes magos se le presentaron a decirle que había nacido el rey de los judíos, él dijo, ¿cómo que van a ser un rey de los judíos? Me van a destronar a mí. Pero el reinado que venía a instaurar Jesús no era un reinado ni político ni terrenal, era un reinado espiritual. Y todavía al momento de resucitar, que las mujeres, como dijo la hermana Isabel, como leyó, van al sepulcro y encuentran la tumba vacía y le cuentan a ellos siguen todavía con la incredulidad. ¿Por qué? Porque no habían comprendido. Tuvo que venir Jesús en persona después de la resurrección a hacerles entender cuál había sido el motivo y a qué había venido él a la tierra. A borrar el pecado de nosotros, a pagar una culpa que él no había cometido. Él no tenía interés en este mundo porque este mundo a él no le interesaba, como tampoco nos tiene por qué interesar a nosotros. A nosotros no tenemos que tener nuestra fe puesta, nuestra mirada puesta en el cielo, en esa patria, porque aquí solamente somos advenedizos. Entonces, el fundamento profético se encuentra aquí en este libro. El fundamento profético del que nos habla la lección de hoy, que es el que nosotros tenemos que llevar y compartir. El que tenemos que llevar a todas las naciones. No sé si alguien tenga algo más que añadir para ir continuando con la lección. Sí, solamente hacer un énfasis en el último párrafo del día que dice, nuestras experiencias con Jesús no pueden sostenerse sin el fundamento de su palabra. Amén. Es decir, nosotros no podemos tener una vida cristiana si no estamos conectados con Dios a través de su palabra. Hay personas que tienen por prioritario sus impresiones. Otros que dicen, he soñado, el Señor me mostró, tuve un sueño. Otro dice, el Señor me mandó una señal. Esa señal, entonces la interpretan de manera muy capciosa, y nosotros no estamos llamados a actuar así. En nuestra experiencia cristiana, no puede sostenerse sin el fundamento de la palabra de Dios, incluyendo la profecía que señala la historia y los acontecimientos que condujeron a la primera venida y que precederán a la segunda. Nosotros debemos volver a ser cristianos con los estudiantes de la Biblia, como antes nos conocían los adventistas. Hoy ya no nos conocen así, pero antes nos llamaban, eran los estudiosos de la Biblia. Porque todo
la década del 70, la década del 80, todo adventista que tú te lo cruzabas, te sacaba la Biblia y te lo demostraba. Conocían su Biblia. Me ha tocado conocer a sus adventistas y los recuerdo con nostalgia. Y eran conocidos como los estudiantes de la Biblia. Debemos volver a eso. Amén. Bueno, continuando con la escuela sabática, le toca el turno a la hermana Pino. Sí, sí, El día martes 7, hermana. sí. Yo me voy a ceñir a lo que dice la escuela sabática. Amén. Lucas 24 culmina con la ascensión de Jesús al cielo. Leemos en Lucas 24, 50, 53. Y lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando, bendiciendo a Dios. Amén. Veamos. Y lo sacó fuera, perdón. Pero la historia no termina allí. El autor Lucas siguió escribiendo en el libro de los Hechos. Justo antes de ascender al cielo, Jesús dio a los discípulos una misión, una promesa e instrucciones inmediatas de esperar en Jerusalén. Poder de lo alto. Jesús dio instrucciones a los discípulos para que esperaran en Jerusalén hasta que se cumpliera su palabra y de enviar la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que les daría poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y más allá. Jesús había dado una misión clara a los discípulos. Debían ser testigos suyos antes del mundo. Así que mientras esperaban, se prepararon para su misión de dos maneras. En primer lugar, Lucas dice que oraban y suplicaban unánimemente. No había duda en su mente sobre cuál era la misión que Jesús les había encomendado. Y cada uno de ellos había aceptado esa misión. Esto los inspiró a unirse en oración. Lucas no da a conocer los motivos de oración, pero lo más seguro es que oraran pidiendo sabiduría, fuerza y valor para cumplir juntos la misión que ejemplo para nosotros. Lo segundo que hicieron mientras esperaban fue prepararse logísticamente para su misión. Judas había entregado a Jesús para que lo ejecutaran y luego se había quitado la vida. Esto había dejado una vacante entre los 12, así que mientras esperaban, los discípulos buscaron la guía de Dios y eligieron a un reemplazante. Por cierto, los discípulos se organizaron y planificaron el conocimiento de su misión. Pedro desempeñó un papel de liderazgo en esta toma de decisiones. Nadie cuestionó su proceder. Todos vieron en esta iniciativa la sabiduría de Dios. Todos comprendían y confiaban en que Dios estaba actuando, obrando y moviéndose en medio de ellos. El tiempo de espera no fue ocioso, sino que estuvo lleno de propósito y de sabiduría, impulsados por la misión. Esto es lo que el Señor nos pide a todos y cada uno de nosotros en este tiempo. No solo para aquel tiempo, sino para ahora. Mientras esperamos el derramamiento del Espíritu Santo para que nos ayude a completar la gran misión de Dios, debemos unirnos para animarnos mutuamente. Esto está en Hebreos 10, 24, 25. Y orar por el Espíritu Santo de Dios. Además, debemos alinearnos personalmente y como iglesia
con la prioridad de Dios, la salvación de los perdidos. Amén. 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 Dios nos pide que vayamos a dar testimonio. Yo no me puedo mover de mi casa por mi salud, pero les digo una cosa, Dios me los trae. Dios trae personas a mi casa para yo poder dar testimonio de Él. Amén. Amén. Así que si no damos testimonio es porque no nos ha amanecido. Ya. Amén. Bueno, amén. Sí, así como la lección dice, habla de una espera y una misión que sucedió con los primeros discípulos, también así al final del tiempo para Dios cerrar su obra, también será de la misma manera. A ellos se les envió el Espíritu Santo y al cierre de esta obra tan magna también será enviado el Espíritu Santo sobre nosotros. Ellos esperan Amén. unánimes, unidos en todo, en doctrina, en fe, vivían juntos, compartían todos juntos y oraban todos juntos. Así estamos llamados nosotros al final del tiempo. Aquí habla de que Judas murió y ellos eligieron otra persona para que lo reemplazara. Este Judas aquí representa a los que dejarán los puestos vacíos por el motivo que sea y a los obreros de la hora undécima que entrarán a llenar esos sitios. Sí, hermano Sí, Gerardo. es muy interesante el último párrafo. La hermana Juana dice que nosotros debiéramos estudiar por sobre todo los demás libros de la Biblia 3 libros: Daniel, Apocalipsis y el libro Hechos de los Apóstoles. Porque allí se muestra lo que ha de acontecer al mundo y a la iglesia. De la iglesia puertas afuera se estudiaría Daniel y Apocalipsis, es lo que va a acontecer al mundo. Pero de la iglesia puertas adentro, queremos saber qué va a suceder, leamos y estudiamos Hechos de los Apóstoles. Porque es ahí donde se muestra qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer al final del tiempo, como lo hizo al comienzo. Y como dice el último párrafo, mientras esperamos el derramamiento del Espíritu Santo, hoy estamos ahí, en ese lapso, en la línea del tiempo, para que nos ayude a completar la gran misión de Dios, debemos unirnos para animarnos mutuamente y orar por el Espíritu Santo de Dios. Es una promesa del Padre, el Espíritu Santo. Además debemos alinearnos, es decir, prepararnos, hacer un plan de trabajo eficaz, de origen divino, que tenga un respaldo de un así dice Jehová, ¿sí? Personalmente y como iglesia, con la prioridad de Dios, la salvación de los perdidos. Amén. Bueno, continúa, hermana Iris, con el día miércoles. Gracias, hermana Ivette. Ujú. Y sí, yo voy a hablar de ser breve, también debido al tiempo, sobre la lección del miércoles, que se titula Ustedes lo crucificaron. Y bueno, esta lección habla del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Em, Esto se registra en el libro de Hechos, en el capítulo 2, los versículos del 2 al 41. Pero no los voy a leer porque voy a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Y aquí dice, mientras los seguidores de Jesús oraban, sobre la cabeza de ellos se posaron lenguas de fuego. Ellos reconocieron que habían recibido el poder prometido del Espíritu Santo. Y ellos lo reconocieron porque Jesús mismo se lo había prometido, que ellos iban a recibir ese derramamiento del Espíritu Santo. Y de hecho ellos lo estaban esperando desde que Jesús fue resucitado y ellos lo vieron. Oraban sin cesar para que tenían ansias, ¿no? de transmitir todas las lecciones que Jesús les había dado, de transmitir a las personas, ¿no? De hablarles del Mesías, de que el reino de los cielos estaba cerca. Y ellos estaban esperando ese preciso momento en el que Dios iba a derramar ese Espíritu Santo para poder decírselo
a los demás, ¿no? A los judíos. Y en Hechos te pregunta, ¿qué le sucedió a los discípulos al recibir al Espíritu Santo en Pentecostés? Aquí dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen. Y esto ocurrió porque muchos judíos se dispersaron alrededor del mundo, ¿no? De diferentes partes del mundo, y ellos pues empezaron a hablar en otras lenguas diferentes, y entonces el Espíritu Santo fue el que hizo posible que ellos eh, pues pudiesen hablar en todas esas lenguas diferentes, aún sin tener ni idea, ¿no? Sin saber siquiera a lo mejor si existían esas lenguas, ellos mismos, dice la palabra, que ellos se sorprendieron, y ellos tuvieron un gran gozo en el momento, y, y aquí te hablo que lo crucial es que, pues eso, que Dios capacitó a cada persona para el beneficio de los no creyentes. La bendición no era meramente para su propio bien, no era una bendición para hacerlos aptos para el cielo o que pudieran hacer negocios más fácilmente en el extranjero, en un idioma extranjero, perdón. Se les concedió la bendición para cumplir la misión de Dios hacia los perdidos. Claro, porque, como dije antes, ellos estaban ansiosos por ganar almas, estaban ansiosos por que más personas creyeran y supieran que realmente Jesús era el Mesías prometido. Y de hecho, habla de que en ese día fue tal el derramamiento que unas 3.000 personas se convirtieron ese día. O sea, un auténtico milagro, ¿no? Sí, Y, y hoy Dios pues también llama a todos para que hagamos uso de nuestros dones para poder cumplir esa misión. Unos tienen el don de hablar, como los hermanos claro, yo, ¿no? Otros tienen el don bueno, aportar económicamente a la misión, otros la agricultura, cada sí, uno cada tiene su dones. exacto. Y lo crucial es que entre todos, ¿no? Cojamos y nos unamos para que cada uno de ese granito de arena y podamos llevar a cabo esa misión, ¿no? Amén. Amén. Entonces, bueno, sigo leyendo. El derramamiento del Espíritu Santo dio lugar a que muchos se arrepintieran de haber rechazado al Mesías, pues seguramente algunos de ellos estaban en Jerusalén cuando él murió. Ese es el poder que hay aquí. Pedro acusó a algunos de ellos de haber crucificado al Cristo. Obviamente se dieron cuenta de lo que habían hecho y al verse condenados gritaron, hermanos, ¿qué haremos? Y ahí Pedro les contestó, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y para que el Espíritu Santo se pueda derramar sobre ustedes. Entonces, yo cuando leí esto me quedé impactada porque ¿qué habrán pensado todas esas personas cuando realmente se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías? Incluso personas que estuvieron en ese patio acusando a Jesús y, y que pedían que libertaran a Barrabás en vez de a Jesús, ¿no? Esas personas que participaron en esa crucifixión habrán sentido un dolor en su corazón cuando el Espíritu Santo tomó su mano el día del Pentecostés, ¿no? Habrán sentido un dolor en su corazón. Realmente ellos participaron en la muerte de nuestro Dios. No sé, hubiera estado en su lugar. Pero bueno, la palabra nos dice que para ellos hay perdón. Ellos recibieron ese perdón y se bautizaron ese día, ¿no? Sí, Y, y para terminar, para no dilatarnos, voy a leer un párrafo de la hermana Wall y dice que pronto se realizarán cambios importantes y rápidos. Y el pueblo de Dios debe estar dotado del Espíritu Santo para que con sabiduría celestial pueda hacer frente a las emergencias de esta época y hasta donde sea posible contrarrestar los movimientos desmoralizadores del mundo. Si la iglesia no se duerme, si los discípulos de Cristo velan y oran,
podrán tener luz para comprender y apreciar los movimientos del enemigo. Porque el enemigo es muy sutil, el enemigo sabe nuestras debilidades y no debemos dormirnos, debemos orar, orar sin cesar, debemos hacer lo que Dios nos llama a hacer para poder santificarnos y realmente poder, ¿no?, discernir y recibir ese derramamiento en la hora undécima y que podamos ser parte de ese pueblo que haga esa labor que hicieron los apóstoles en este día y bueno, comenzaron a hacerlo este día y que nosotros podamos ser parte de esa labor y ganar todas las almas que sean posibles, ¿no? Amén. 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 ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. En el segundo párrafo que leyó la hermana Iris, donde menciona que el derramamiento del Espíritu Santo dio lugar a que muchos se arrepintieran de haber rechazado al Mesías, pues seguramente algunos de ellos estaban en Jerusalén cuando él murió. Creo que esta historia no ha terminado todavía. Dentro de poco, así como Jesús fue martirizado y fue muerto, hay todavía mártires que tienen que ir al descanso. Y esos que los acusarán y que realmente con el convencimiento de ese hombre impío que llevarán adentro, los llevarán a la muerte. Esa muerte convertirá a otros también. Y esos otros seguirán predicando lo que el martes ya dejó de predicar y volverán a convertir a muchos de lo que acusaron a los que fueron mártires. Es decir, la iglesia de Dios va a ser muy dinámica, va a haber entrada y salida, va a haber mucha apostasía, pero va a haber un recambio de almas piadosas que serán llevadas al verdadero y real arrepentimiento con el poder del Espíritu Santo en esos días, que nosotros no tenemos idea. Y se verá la obra de Dios. Y no solamente en teoría, como la conocemos hoy, por la experiencia del libro de Hechos, de la primera lluvia, sino que la presenciaremos. Tenga el Señor misericordia para que cada uno podamos estar allí defendiendo el nombre del Señor. Amén. Amén. Hablando aquí del derramamiento del Espíritu Santo y del don de lengua que se le dio a todos los que estaban en ese aposento alto, a mí me llama mucho la atención eso, porque en estos días yo leí que hay un hombre que sabe 16 idiomas, un hombre joven, no sé dónde, en algún lugar del mundo. Y a veces yo pienso eso, anda, si aquí tuviéramos una persona que hablara 16 idiomas, se le podía dar el mensaje a 16 países diferentes. Pero también me consuelo que a ellos se les dio el Espíritu Santo, se les dio ese don de lengua y también está prometido para el final del tiempo, que al cerrar este ciclo de salvación, este plan de salvación, también se derramará el Espíritu Santo y se dará el don de lenguas también. Bueno, continuando con el día jueves, le damos paso a la hermana María Lourdes y después a la hermana Mercedes para que cierre. Hermana María Lourdes, el tiempo es suyo. Por el día. Gracias, hermana Ivette. Bueno, buenos días otra vez, queridos hermanos. Siguiendo con el título de la lección que nos dice motivación y preparación para la misión. Entonces, es decir que todos estamos llamados a realizar una misión en favor del reino de Dios. Hay muchísimos versículos que hablan de ello. Voy a mencionar alguno. Cuando dice Cristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. También menciona la parábola en Mateo 25, 14 al 30, se habla de la parábola de los talentos, cómo Dios nos da habilidades, dones, talentos a cada uno, a unos más en mayor medida, a otros en menos, pero todos debemos ser buenos administradores de esos talentos que Dios nos ha dado y utilizarlo no solo en beneficio nuestro, sino también en beneficio de los que nos rodean o de los que incluso están más allá.
Por eso, pues, a veces no nos centramos realmente en el significado que quiere decir esto, lo pasamos de manera superficial y es muy serio lo que Dios nos enseña con todo ello. Nos vamos a centrar ahora en el jueves, que lleva el título Un retrato de la iglesia primitiva. Entonces nos invita a leer Hechos 2 del 41 al 47. Si me acompañan todos, vamos a leerlo. Hechos 2, 41, 47. Así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo, partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Entonces, en estos versículos que hemos leído nos dicen varias cosas. La escuela sabática se centra en que, bueno, fueron a formar parte de una comunidad, no como algo superficial, no como un número, sino como una vivencia, como diríamos, como formar parte de una familia, en el cual todos los miembros se preocupan de verdad unos por otros, con amor, tolerancia, respeto, paciencia. Y habla de que doctrina y comunión significan literalmente enseñanza y camaradería. Y claro, pues también dice que no solo se les enseñaba cómo hacer realidad eso que es que habían aprendido, no solo se les enseñaba, sino que también la aplicación de esa verdad era a la vida personal mediante el vínculo que había entre ellos como formar parte del grupo. Y los nuevos discípulos eran enseñados mediante las vivencias que tenían entre ellos y en la participación en la vida diaria de los demás creyentes, bajo el liderazgo y la enseñanza de los apóstoles que tenían más madurez espiritual. Es correcto lo que ha dicho ahí. Me ha llamado la atención que no ha mencionado en que vivían juntos, compartían todo, sus bienes, sus experiencias, sus anhelos, es decir, vivían en comunidad y cada uno aportaba a otro la necesidad que tenía. Eso no lo ha mencionado porque supongo que será porque, claro, después de que la comunidad empezó a crecer, formar una comunidad grandiosa sería imposible que hubiera ese espíritu tan maravilloso que hubo al principio. El problema es que el maligno, como siempre sabe poner zancadillas y trampas, no, pues, ¿qué hizo? Formar grandes grupos, grandes ciudades, grandes iglesias, en los que esa camaradería y esa unidad tan íntima que hay, como si fuera una familia, se fue perdiendo. Por eso debemos buscar ese ideal, o debemos en presente, buscar ese ideal de formar pequeños grupos, porque eso será luz en cada lugar que podamos estar. Y ¿Puedo aportar? más ahora con todo lo que está ocurriendo desde hace 3 años, pues ese llamado es todavía más fuerte, que por desgracia, pues por ahora nos damos cuenta muy pocos de las comunidades cristianas, incluyendo la nuestra, la comunidad adventista. Pero bueno, sin duda que son los hechos lo que realmente impacta y motiva a los demás, incluso muchas veces sorprende, porque cuando un cristiano va a hacer un bien, va a ayudar a alguien que esa persona anteriormente le ha hecho mucho daño o le ha producido mucho dolor por el motivo que sea, y se entera de que tiene una dificultad económica, emocional, de salud,
y va a ayudarle, se necesita el Espíritu de Dios para poder devolverle bien a ese mal que esa persona le había hecho antes. Y eso sorprende muchísimo, no solo a la persona que lo recibe, ayuda, sino a los que puedan enterarse del grupo cercano a él. Y eso es pues una maravillosa vivencia de las buenas nuevas y de la gloria que debemos dar a Dios. Y es un desafío para nosotros cada día el poder enseñar a otros de las nuevas de salvación, enseñar la buena doctrina, enseñar la ética y la moral elevada. Y por supuesto que mientras que nuestras enseñanzas y nuestras palabras deben ir acompañadas de nuestras acciones, en línea y en coherencia con lo que enseñamos. Por eso debemos pedir a Dios de corazón, de verdad, ese espíritu de compañerismo y entrega que debemos de tener nosotros, los que creemos en Cristo, como nuestro Maestro, para poder ayudar a otros en las diferentes dificultades, problemas que puedan tener. Muchas veces no es fácil tarea porque tenemos también obligaciones nosotros, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, y eso puede ser una excusa y decir, caray, bastante tengo con lo mío, y cerrarnos en nuestro caparazón de comodidad. Pero claro, no podemos engañarnos y quedarnos ahí, porque hay un versículo que llama mucho la atención y sorprende, que lo dice en Lucas 17:10, hablando Cristo acerca de cómo debemos servir, y al final dice que digamos, siervos inútiles somos si solo hacemos lo que debemos, si solo hacemos nuestra obligación. Entonces debemos ir más allá de nuestra obligación para poder ayudar a los demás, para poder enseñar lo que nos enseñó nuestro Maestro, o Pablo incluso, que llega a decir, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Llegó a interiorizar tanto esa vivencia con el Salvador, que tuvo ese atrevimiento, ¿no?, de decir, sed imitadores de mí. Pero realmente se lo había ganado por la entrega total que tuvo hacia la obra. Entonces, ¿sí? Termino ya. Sí. Para terminar, quiero decir que digamos al Señor de corazón, ayúdanos a ser siervos útiles, a ser dignos ciudadanos de tu reino, a ser vírgenes sensatas, para proclamar tus buenas nuevas y podamos estar con Él juntos por la eternidad. Amén. Amén. Amén, hermana, muchas gracias. Sí, Hermana. porque el tiempo se fue. Lo que la hermana María Lourdes nos dice es estricta y completamente cierto y bíblico. Tengamos en cuenta que esto hoy, lo que estamos haciendo, es una iglesia en casa. Sí. Cada uno está en su casa. Si nosotros estuviéramos en la misma comunidad, creo que estaríamos en la casa, no sé, del hermano Arturo, o quizás estuvieran en casa, o estuvieran en la casa de la hermana Isabel, porque los cristianos de la antigüedad se reúnen en casas, no en la sinagoga, no había templos todavía, templos había después de Constantino, pero en la sinagoga no podían porque estaban ahí los que los perseguían, no los dejaban entrar. Además iban a predicar sobre alguien al quien ellos habían muerto y en quien no creían, los judíos, ¿no? Ellos estaban obligados a reunirse en casa y al final del tiempo la historia se repetirá. Exactamente. Concluyendo aquí lo que leyó la hermana acerca en el libro de Hechos 2, capítulo 41 al 47, es el puesto de avanzada. Dios le dio a ellos instrucciones, que se quedaran y que vivieran, que compartieran el pan, que estuvieran siempre juntos. Todo lo que ella describió aquí, esto es el puesto de avanzada. Y es ese mismo mandato, esa misma orden la dio él al final del tiempo a través de la hermana White. O sea, para que se formaran grupos, comunidades pequeñas, como habló la hermana, desde un principio de la fundación del mundo, Dios no quería que se hicieran grandes ciudades. Dios le dio una orden a sus hijos que se establecieran en carpas, por tribu,
pero pequeñas, como en locaciones, una aquí, otra a 1 kilómetro, otra a 2 kilómetros, pero no esas ciudades tan grandes. Y todo esto que describe aquí el libro de Hechos, de 2:41 al 47, es lo que Dios mandó a través de la hermana White, para que volvamos a hacer esas comunidades pequeñas, en grupos pequeños o iglesias en casa, como dijo el hermano Gerardo, los puestos de avanzada. Bueno, hermanita Mercedes, el tiempo es suyo para que ya usted lea el día viernes, cierre, hermanita, y también pues haga la oración para terminar con la escuela sabática. Vale, muy bien. Como me queda muy poco tiempo, ya no hemos pasado. Aquí hay 2 lecturas del Espíritu de Profecía de la palabra de vida del Gran Maestro. Pero como voy a resumirlo, en vez de las 2 lecturas, voy a leer una, porque creo que ya si no se alargaría demasiado. Nos dice así: al estudiar la palabra de Dios con humildad de corazón, el grandioso tema de la redención se abrirá a nuestra investigación. Aumentará en brillo mientras lo contemplemos, y mientras aspiremos a entenderlo, su altura y profundidad irán continuamente en aumento. Nuestra vida ha de estar unida con la de Cristo. Hemos de recibir constantemente de Él, participando de Él, el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, que siempre ofrece sus abundantes tesoros. Si mantenemos al Señor constantemente delante de nosotros, permitiendo que nuestros corazones expresen el agradecimiento y la alabanza a Él debidos, tendremos una frescura perdurable en nuestra vida religiosa. Nuestras oraciones tomarán la forma de una conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios. A menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. A menudo nuestros corazones arderán dentro de nosotros mientras Él se acerque para ponerse en comunión con nosotros, como lo hizo con Enoc. Cuando esta es en verdad la experiencia del cristiano, se ven en su vida una sencillez, una humildad, una mansedumbre y bondad de corazón que muestran a todo aquel con quien se relacione que ha estado con Jesús y aprendido de Él. En la escuela sabática de esta semana estamos viendo el llamado que Cristo está haciendo a su pueblo hoy, relacionándolo desde sus apóstoles, cuando también hizo ese llamado y tenían que hacer una gran obra en ese tiempo. Para este tiempo seguimos teniendo ese llamado y ese cometido de continuar la obra que ellos empezaron. Y necesitamos de esta preparación, de esta comunión con Cristo, como la tuvieron ellos. Cuando Moisés bajó del monte de estar con el Señor, su rostro resplandecía porque había estado en comunión con el Señor. Esteban, cuando lo apedrearon, también dice que su rostro resplandecía porque estaba viendo la gloria de Dios. Amén. Y nosotros necesitamos tener ese brillo en nuestros rostros por la comunión que tengamos verdadera con Dios, que cuando la gente nos mire, aunque no nos vea ese resplandor, vean en nuestras expresiones algo diferente, se vea la semejanza de Cristo en el verdadero Hijo de Dios. Y también nos dice aquí, cuando no leo los versículos para no alargarlo, cuando en el camino de Emmaús los 2 discípulos iban entristecidos pensando en todos los acontecimientos que habían pasado, y Cristo se les acercó, le habló de la Escritura, le abrió la Escritura, y cuando ya estaban llegando a la posada, Él seguía de largo. Y ellos insistieron en que se quedase. Para mí es una cosa importante. Si no hubiesen insistido, dice el Espíritu Profecía, que Él hubiese seguido adelante. Nosotros tenemos que insistir en que Cristo more en nosotros, tener esa necesidad de Él, que si está llamando a la puerta, como dice Apocalipsis 3:20, no la mantengamos cerrada, que la abramos, que abramos nuestros corazones con esa necesidad y ese gozo de recibirlo como nuestro huésped especial. Y dice también el camino de Emmaús, sigo relatando eso,
de que cuando entró y empezaron a cenar, cuando se hizo la oración y partió el pan con ellos, se le abrió el entendimiento y ellos se dieron cuenta de que era Jesús. A sus rostros ardieron de gozo, ¿no? Y dice que ellos se decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? Entonces Cristo ya desapareció. Cuando nosotros abrimos su palabra, tendría que arder nuestro corazón porque lo sintamos, como hemos leído, que hay paz en nuestro corazón, que viene a visitarnos, a ser nuestro maestro, a enseñarnos la verdad y a prepararnos para este tiempo, porque es un tiempo del fin en el cual ya el último mensaje se tiene que dar. Y su pueblo pues tiene que tener esa preparación, esa comunión para que, como ha dicho el hermano Gerardo, habrá mártires. Nosotros, si estamos aquí vivos, no sabemos qué es lo que tiene el Señor para nosotros. Pero sin esa comunión, como hemos leído, como se ha dicho a lo largo de esta semana, no tenemos esa comunión verdadera y no hay esa conversión como Cristo, que tiene que ser nuestro ejemplo, que Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él manifestaba el carácter del Padre, Él hablaba la palabra del Padre y pudo soportar todo lo que vino porque no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Amén. Así tenemos que vivir nosotros. Amén. 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 Gracias. Deseo que tengan que eso sea para todos y lo tengamos todos en nuestras vidas, se pueda reflejar así. Bendiciones, hermano. Amén, hermana. Amén. Hermana Mercedes, ya que usted concluyó, vamos a cerrar la escuela sabática con una oración. Por favor, ¿nos puede dirigir usted en oración? Claro que sí. Oremos. Inclinemos nuestros rostros. Amén. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado una semana más de vida, de ocasión, Señor, para abrir tu palabra, para nuestra preparación, para sentir esa necesidad en nuestras vidas que tú traes a nuestros corazones, de agradarte, de servirte, Padre, y vivir para tu servicio. Te damos gracias, Padre, porque tú nos estás dando un tiempo regalado, precioso, para que nos preparemos, que las cosas de este mundo no nos distraigan, Padre, que estemos siempre con esa necesidad de ti, cada momento, cada segundo, y todo lo llevemos a tus pies porque es difícil vivir en este mundo con lo que nos rodea, con lo que el enemigo nos ha puesto para distraernos, para traernos dificultades, pero tú nos dices que levantemos los ojos a ti porque tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Padre, por todas tus bendiciones, por todo el alimento que nos da de tu santa palabra. Que sirva para nosotros como tú nos mandas, que bebamos tu sangre y comamos tu carne y pueda haber en nosotros ese cambio que todos necesitamos y podamos producir los frutos de tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia y por tu paciencia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.